El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, sustentó ante el Pleno del Congreso la política general del gobierno, sesión en la que pidió el voto de confianza. Martos culminó su exposición frente al Parlamento haciendo un llamado a la unidad para enfrentar la situación actual que atraviesa el país a causa de la pandemia por el coronavirus. Bueno, escuchemos lo que dijo el primer ministro. De manera, 1 hora 30 minutos para el presidente del Consejo de Ministros, 6 minutos para cada uno de los señores portavoces, pudiendo dividir su tiempo entre el inicio y el final del debate. 4 horas para los señores congresistas, distribuidas proporcionalmente de la siguiente forma: Acción Popular, 47 minutos. Alianza por el Progreso, 41 minutos. FREPAC, 28 minutos. Fuerza Popular, 28 minutos. Unión por el Perú, 24 minutos. Podemos Perú, 20 minutos. Somos Perú, 20 minutos. Partido Morado, 17 minutos. Frente Amplio, 15 minutos. Y los congresistas no agrupados, 3 minutos. Finalmente, 2 horas para que el presidente del Consejo de Ministros, a fin de que pueda contestar los interrogantes e inquietudes de los señores congresistas. Antes de darle la palabra al presidente del Consejo de Ministros, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate que se inscriban a través de sus portavoces y que mantengan cerrados sus micros. Por favor, creo que es muy importante para poder llevar una sesión que realmente ilustre a la población que nos está escuchando y pueda desarrollar las políticas que el señor presidente del Consejo de Ministros ha venido a exponer. Tiene la palabra el señor Walter Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros, hasta por 90 minutos. Señor Presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes, estimados congresistas de todas las fuerzas políticas, compatriotas todos, me presento esta mañana en representación del Consejo de Ministros para exponer, tal como lo establece el artículo 130 de la Constitución, los objetivos y metas de gobierno que cumpliremos durante los próximos días, semanas y meses. Los peruanos enfrentamos una nueva guerra. Esta no es una guerra convencional, como muchas que hemos librado a lo largo de nuestra historia. Esta es una guerra contra un enemigo invisible y letal. Este enemigo no pretende despojar nuestra soberanía territorial ni alterar nuestras fronteras, sino poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de todos nosotros. Esta es una guerra que se irradia a todos los ámbitos de la vida nacional. Por eso, no exagero al decir que afrontamos una de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales de los últimos 50 años. Frente a este enorme desafío, la palabra unidad se torna más necesaria que nunca. No lo digo como presidente del Consejo de Ministros, sino como un orgulloso miembro de nuestras fuerzas del orden, pero sobre todo como un ciudadano que, como ustedes, ama su patria. Esta pandemia ha desnudado a nuestras principales carencias, ha puesto en evidencia lo mucho que aún nos falta para convertirnos en una nación sólida, justa y desarrollada, pero al mismo tiempo ha destacado el enorme coraje de los peruanos que, pese a todo, siguen luchando para salir adelante con dignidad en medio de estas circunstancias tan adversas, porque somos, ante todo, un pueblo valiente, siempre dispuesto a asumir los más grandes retos. Señor presidente, señores congresistas, conciudadanos, esta mañana deseo apelar a ese coraje
y a esa entereza para reafirmar la voluntad de nuestro gobierno de adoptar todas las medidas a nuestro alcance para superar la emergencia sanitaria y económica. Por ese motivo, el énfasis de mi discurso se centrará en lo urgente y en lo inmediato, en cómo vamos a afrontar lo que resta de la pandemia y en cómo vamos a reactivar la economía, evitando que se ponga en riesgo la salud de nuestra gente. El Perú es un país que ha atravesado por circunstancias críticas en diversos periodos de la historia. Ahí están como prueba la Guerra del Pacífico de finales del siglo XIX, las crisis económicas de principios y finales del siglo XX, o el flagelo de la violencia terrorista que dejó muerte y dolor y que nunca más debe repetirse. En todos estos casos, sin embargo, hubo un factor común que explica en gran medida el origen de estas tragedias. Ese elemento común ha sido la desunión. Si leemos a Jorge Basadre, nuestro más grande historiador, o a Manuel González Prada, nuestro insigne ensayista, comprenderemos la magnitud de la Guerra del Pacífico para nuestra patria. Comprenderemos, por ejemplo, el rol que jugó la falta de un sentimiento de unidad nacional para superar tamaño reto. Nuestros héroes máximos, Miguel Grau, Francisco Balunesi, Alfonso Ugarte, son por eso una luz en medio de esta oscura noche, pues nos enseñaron el valor del coraje, el pundonor, el desprendimiento y la disciplina como expresión del amor más excelso por el Perú. Esta mañana recurro a su ejemplo para resaltar la importancia de la unidad frente a esta crisis, para resaltar la necesidad de caminar juntos, para, al margen de nuestras legítimas y razonables diferencias, entender que si no avanzamos en la misma dirección de desprendimiento y entrega por el país, no podremos superar la emergencia. O vencemos unidos o seremos derrotados impasiblemente por este enemigo silencioso que es la pandemia. Lucha contra la pandemia. La prioridad de mi gestión es, sin lugar a dudas, la lucha contra la pandemia. Ganar esta guerra requiere del trabajo conjunto y organizado en todos los niveles de gobierno, las municipalidades, los gobiernos regionales, el empresariado y la sociedad civil. Tenemos que dar un giro a las tendencias actuales. Tenemos que profundizar y focalizar nuestras estrategias. La estrategia que desarrollaremos abarca desde la prevención, que está conformada por medidas de contención y mitigación, y la optimización de la oferta hospitalaria. Medidas, la contención. A pesar de la dinámica de una pandemia nunca antes enfrentada en nuestro país, las estrictas medidas implementadas a tiempo, no podemos negar, ayudaron a paliar esta gran ola del inicio del COVID-19. La cuarentena generalizada nos permitió trabajar en una contención que nos diera el tiempo para controlar y tratar la enfermedad desconocida para todo el mundo. Restricciones. Con el reinicio gradual de las actividades económicas que debían darse para sacar a la economía de cuidados intensivos, como era previsible, ha habido un incremento de contagios. El factor social, donde la ciudadanía tiene una responsabilidad compartida de seguir alejados de los que amamos y proteger a quienes tenemos cerca, tratando de movernos lo menos posible, es la clave para evitar una mayor ola de contagios. Eso incluye salir de casa por lo estrictamente necesario, evitar en lo posible el transporte humano, urbano y más aún el interregional. Continuaremos adoptando medidas para disminuir la tasa de exposición y cortar la cadena de contagio.
pero es el compromiso de todos los peruanos, una de las herramientas principales para no continuar con el rebrote. Hoy más que nunca debemos mostrar lo verdaderamente hinchas que somos de nuestro país, de nuestras familias y de nuestra salud. Quiero adelantar a la representación nacional que el día de mañana aprobaremos en sesión de Consejo de Ministros un decreto supremo con medidas complementarias que ayuden a bajar la tasa de exposición. Si no contenemos la enfermedad, será difícil avanzar con la reactivación de nuestra economía. Hemos reiniciado y vamos a profundizar a nivel nacional las intervenciones multisectoriales coordinadas con el Ministerio de Defensa para el control del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas, mercados, centros comerciales, paraderos, bancos y otros, así como la intensificación de los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control durante el toque de queda. Nuestras fuerzas del orden, que están al servicio del país, seguirán en las calles hasta cuando sea necesario. Ese es el compromiso que han asumido los institutos armados y la policía. Mi más sincera gratitud hacia ellos. Soy testigo presencial de su entrega y amor a la patria. Medidas preventivas. Para evitar aglomeraciones en mercados, ya se implementaron más de 1000 mercados que han cumplido con protocolos ya instalados, con el distanciamiento, 50% menos de aforo, fluidez en el ingreso y salida, estaciones de lavado de manos obligatorios y un horario de atención diferenciado. Para fines de agosto de este año, debemos tener instalados alrededor de 50 mercados temporales más en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. Ello incluye la dotación de mobiliario, equipamiento básico, kits de desinfección y la sensibilización y difusión para un correcto funcionamiento, tomando en cuenta todas las normas sanitarias. A fin de proteger a la población, estamos destinando más de 45 millones para adquirir escudos faciales de uso comunitario a ser entregados a los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre. En un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha, el MTC determinará las municipalidades provinciales que realizarán la distribución de dichos escudos faciales y la cantidad a ser distribuida en cada caso. Asimismo, hemos dado instrucciones precisas para mejorar la distribución gratuita de agua potable a favor de las poblaciones más vulnerables que no cuentan con este servicio. En medio de una pandemia es mucho más angustiante y doloroso no contar con el líquido elemento. Esta medida beneficiará a 800,000 habitantes de las diferentes regiones del país. La mitigación, atención del primer nivel, impulso de la atención del primer nivel y tratamiento temprano. Ampliaremos la operación Taita a diferentes regiones del país. Esta operación involucra a varios sectores del gobierno central, regional, local, a la empresa privada y a la sociedad en su conjunto. Como ministro de Defensa, participé directamente en su diseño e implementación de esta estrategia, instalando diversos puntos de atención en la ciudad, además de brigadas que visitan casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y víveres, particularmente a personas vulnerables. Hoy podemos decir que es una estrategia efectiva que permite focalizar la lucha contra la pandemia y por eso vamos a profundizarla. En la región de Cajamarca se realizó en forma simultánea en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio, atendiendo a más de 22,000 pobladores.
En Moquegua, en las provincias de Hilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, atendiendo a más de 15.000 personas. Anuncio que esta semana se intervendrá en Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca, y luego seguiremos en Tacna, Cusco y Ayacucho. Anuncio a las autoridades regionales, autoridades locales y a los congresistas que representan a las diferentes regiones que en los próximos días y semanas el Estado estará mucho más presente para trabajar junto en la defensa y la protección de la vida y la salud de nuestros hermanos del interior del país. Asimismo, se implementarán centros de atención rápida temporal en los distritos con mayor incidencia epidemiológica del COVID-19. Esta es otra manera de focalizar el combate contra el virus. Con esta estrategia se busca facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos a tamizaje bioseguro, un diagnóstico precoz e inicio temprano de manejo clínico y tratamiento a cargo del primer nivel de atención. A la fecha, se cuenta con 4 experiencias exitosas en Chiclayo, Olmos, Sullana y Trujillo. En las próximas semanas se tiene previsto replicarlas en 24 nuevas localidades adicionales a las ya señaladas. En la misma línea, a través de la red Amachay, se continuará con el acompañamiento y seguimiento a más de 400.000 personas adultas, mayores y personas con discapacidad, a fin de identificar síntomas y situaciones de abandono o violencia que nos permitan darles una atención rápida. Adicionalmente, se potenciarán a los 1.175 equipos de respuesta rápida y acompañamiento del Ministerio de Salud para identificar los contagios, entregar medicamentos y hacer seguimiento a los casos positivos. Esta estrategia nos ha permitido, a la fecha, atender a más de 390.000 familias. Impulso de la respuesta de segundo, tercer y cuarto nivel. Desplegaremos equipos gerenciales que permanecerán en las regiones brindando acompañamiento a los funcionarios responsables en materia de la gestión epidemiológica, clínica y administrativa. Esta iniciativa movilizará a 102 expertos de distintas áreas de la gestión pública en salud que acompañarán y monitorearán a no menos de 5 gobiernos regionales en forma simultánea por 15 a 20 días. Ya hemos empezado este trabajo en Arequipa, Moquegua y Huancavelica, y en esta semana se incorporarán Puno, Madre de Dios y Amazonas. Con esta medida esperamos optimizar la gestión de los recursos con los que cuenta cada región y mejorar su capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población. En medio de esta pandemia, no podemos demorar la ejecución presupuestal, menos la entrega de medicamentos y la atención a nuestros ciudadanos. Tenemos que actuar con sentido de urgencia. Por ello, de ser necesario, se intervendrán aquellas regiones en las que no exista respuesta y se encuentren en situaciones críticas. La oferta hospitalaria. Asimismo, en coordinación con los gobiernos regionales, se ampliará la oferta de camas de los centros de aislamiento temporal, CATS, que albergarán pacientes con diagnóstico confirmado y personas sospechosas de infección por COVID-19. A la fecha, se han implementado 91 centros de aislamiento temporal. Sin embargo, se tiene previsto ampliar durante este año la oferta para llegar a 466 centros donde se instalarán 32.000 camas. Dichos centros estarán ubicados en 44 provincias de 18 departamentos de acuerdo a la situación epidemiológica, iniciando por los departamentos del sur del país. Desde que se inició el estado de emergencia hasta julio del 2020,
se ha logrado ampliar nuestra capacidad hospitalaria de 3.000 a 18.500 camas hospitalarias. Con relación a las camas UCI, empezamos con 100 camas, a la fecha tenemos 1.600 y la proyección al 28 de julio del 2021 es de 3.000, acorde con los demás países de la región. E-Salud ha logrado incrementar 7.968 camas regulares adicionales para la extensión exclusiva de pacientes COVID, pasando de 392 camas en marzo a 8.360 en la actualidad. Además, se han incrementado 427 camas UCI adicionales, pasando de 122 camas en marzo a 549 en la actualidad. Adicionalmente, se han implementado 950 camas adicionales de hospitalización general a través de hospitales de construcción rápida en Arequipa, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Hilo, Tarapoto, Tumbes, Apurímac, Puno, Juliaca, Cusco y Lima. Contribuyendo en este esfuerzo, se ha ampliado la capacidad del Hospital de la Policía Nacional Augusto B. Leguía, con 5 camas UCI y 40 de hospitalización. El Hospital Julio Pinto Manrique de Arequipa, con 5 camas UCI y 24 de hospitalización. Asimismo, para diciembre del 2020 estaremos inaugurando la primera etapa del Centro de Alta Complejidad Hospital Luis N. Sáenz, que incrementará a 428 camas de hospitalización y 69 camas UCI para disposición del personal policial y su familia. Asimismo, se han implementado 17 centros de atención y aislamiento temporal que representan 3.969 camas hospitalarias y un centro de aislamiento temporal para la Escuela de la Policía Nacional de Puente Piedra, con una capacidad para 300 camas. Próximamente se implementarán 29 centros de atención y aislamiento temporal a nivel nacional, a fin de mejorar la atención a favor de nuestros ciudadanos. Oxígeno. En cuanto a la provisión de oxígeno medicinal, a la fecha se han adquirido 109.32 toneladas por día de oxígeno medicinal, con lo cual se cubre el 90% del déficit del país hasta septiembre. Se encuentran en proceso de adquisición 116 toneladas por día de octubre a diciembre. Asimismo, se han adquirido 3.100 cilindros, 1.210 concentradores y se están ampliando redes de gases medicinales en 8 hospitales de Lima metropolitana. Adicionalmente, está en proceso para este año 2020 la adquisición o mantenimiento de 19 plantas de oxígeno y con cargo al financiamiento de los gobiernos regionales 29 plantas adicionales. Resaltamos el apoyo del sector privado, que solidariamente ha puesto a disposición del sector salud 14 plantas para la producción de oxígeno medicinal en hospitales de Loreto, Tacna, Cusco, Lima, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Apurímac y Ancash, así como la cesión en uso de 10 plantas adicionales para el suministro de oxígeno en módulos temporales ubicados en las regiones de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima y Junín. De esta manera, se contará a finales del 2020 con un total de 75 plantas generadoras de oxígeno medicinal. Adicionalmente, se han potenciado y mejorado las líneas de abastecimiento de oxígeno del Hospital Central de la Policía Nacional, con la puesta en funcionamiento de una nueva planta de oxígeno. A ella se suman 3 nuevas plantas que llegarán a finales de agosto. Desplegaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para cubrir el déficit de oxígeno medicinal y para que nuestros ciudadanos no tengan que hacer largas colas o amanecerse en la búsqueda de este recurso fundamental. Vacunas. El acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 es un objetivo nacional, tal como lo ha señalado el señor Presidente de la República. Para ello, en coordinación con otras entidades del sector público, la comunidad académica y el sector privado,
se vienen desarrollando diversas acciones. A nivel nacional, venimos apoyando el proyecto liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el laboratorio Farbet para que acceda a oportunidades internacionales que les permita continuar con el desarrollo de una vacuna, la cual se encuentra en la fase de pruebas en animales, alpacas. Asimismo, nos encontramos realizando gestiones con diversos gobiernos y los más importantes laboratorios farmacéuticos provenientes de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Italia y Japón, para acceder a la vacuna en el más breve tiempo posible. Entre agosto y septiembre del presente año, se espera concluir con al menos 3 acuerdos con laboratorios farmacéuticos que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú. De esta forma, aseguraremos precios preferenciales y condiciones favorables para acceder a las vacunas. Adicionalmente, a nivel multilateral, se busca que la vacuna sea declarada un bien público global y se han iniciado las gestiones para ser parte de la iniciativa COVAX Facility, liderada por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza por las Vacunas y la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias, que moviliza financiamiento a proyectos de investigación sobre posibles vacunas y un posterior acceso a las mismas por parte de los países que participan de dicho mecanismo, en especial aquellos de bajos recursos y los de renta media, como el Perú. Antes del 31 de agosto,